revés. Los cardiólogos ahorita están viendo la manera de desarrollar una máquina que genere un corazón artificial. Los nefrólogos empezamos haciendo riñones artificiales y lo alcanzamos a través de la hemodiálisis. Mientras que los nefrólogos apenas empezamos hoy en día a ver biomarcadores. Y les quiero mostrar las siguientes imágenes. Esta es la historia de los biomarcadores en infarto. Vean ustedes cómo en los 60s la DHL pues era el marcador de infarto, luego CPK, CPKB, troponina B, y esto ha permitido que a los cardiólogos la mortalidad asociada a infarto, ya hoy hablamos de una reducción de más del 50%. En cambio los nefrólogos pues solamente pensamos en creatinina, eso sí, ya teníamos la máquina de hemodiálisis, pero seguimos teniendo altísima mortalidad. Nos ha faltado trabajar más los nefrólogos en desarrollar biomarcadores. La respuesta es sí, la respuesta es que llegamos tarde, alrededor de casi 40 años. Hay muchos, hoy en día ya hablamos ya de diferentes biomarcadores de lesión renal aguda. ¿Por qué? Porque la creatinina tarda mucho en elevarse. La creatinina tarda hasta 72 horas en elevarse y estas 72 horas son vitales. Si pudiéramos tener un biomarcador como la troponina I que nos permita hacer un diagnóstico oportuno de una lesión renal aguda antes de que se deteriore la función renal, antes de que haya necrosis tubular aguda, antes de que haya depresión de volumen o reducción de volúmenes, pues bueno, se han hecho muchas investigaciones y van varios, pero quizás esta molécula que hoy en día le llamamos N-gal se ha convertido en el biomarcador más importante para hacer diagnóstico muy temprano. El N-gal lo podemos medir en sangre, lo podemos medir en orina y nos permite, si sospechamos que un paciente va a tener lesión renal aguda, pedirlo y si sale elevado, pues establecer estrategias para amortiguar el daño, amortiguar la inflamación, la lesión, etc. Porque esta creatinina pues depende de muchas cosas. Si la persona tiene mucha masa muscular, va a tener más creatinina. Si la persona es una mujer mayor de 60 años y además es delgadita, puede no elevar la creatinina y tener un daño renal agudo. Además, en pacientes en pacientes con falla renal aguda, hay retención de volumen, hay sobrecarga de volumen y hay una hemodilución, así es, de la creatinina. Tenemos que buscar nuestra troponina. Nuestra troponina hoy en día pues se llama N-gal. Vean ustedes, si hacemos diagnósticos de falla renal aguda esperando que suba la creatinina, pues más o menos se va a elevar a las 48, 72 horas. Mientras que N-gal se eleva en las primeras 12 horas. No es un biomarcador que lo tengan muchos hospitales. Aquí en el país ya lo tenemos en el Hospital General de México, pero pues sería muy interesante que lo tuviéramos en todos lados. ¿Por qué es importante hacer un diagnóstico rápido y oportuno de la lesión renal aguda? Precisamente por eso. Mientras más nos tardemos en hacer el diagnóstico, más lesión va a haber, más daño va a haber y la probabilidad de recuperar la función renal va a ser menor. La probabilidad de que ese paciente ya se quede con una lesión renal aguda irreversible y en la cual ya no podemos hacer nada, pues la probabilidad es muy alta. Seguimos utilizando los famosos marcadores prerrenal, renal, como son fracciones excretadas de sodio, de urea, ácido úrico, que son buenas, son bastante buenas, pero que nos hacen diagnósticos muy tardíos. ¿Qué queremos? Buscamos que se hagan diagnósticos tempranos y oportunos de lesiones renales agudas, estadio 1 o 2, no esperar a que llegue a 3, y bueno, si llega a 3, pues una atención rápida, oportuna, para que precisamente no evolucione a una enfermedad renal crónica terminal. Cosas muy sencillas que podemos hacer, pues bueno, siempre quitar nefrotóxicos, mejorar el estado de volemia, evitar los accesos subclavios, que esa es una historia bastante amplia, de preferencia poner accesos yugulares pensando en la lesión vascular. Y aquí meter a hemodiálisis, bueno, es un tema que podríamos hablar aquí por lo menos unas 3 horas, de quiénes son los candidatos a meter a terapias de reemplazo renal. Generalmente son pacientes que están en una oligonuria severa, que están con sobrecarga de volumen,
que están con hipercalemia. Hoy en día hay 3 ensayos clínicos que han salido recientemente publicados en New England, 2016, 2017, 2018, y acaba de salir uno hace un mes, en donde habla que mientras más rápido lo metas, no hay mucha diferencia en sobrevida, sino que hay que meterlo cuando el paciente lo necesite. ¿Por qué? Porque vean, si no tenemos falla renal aguda, su sobrevida será mejor y a mayor grado de falla renal aguda, la probabilidad de morir obviamente aumenta. De tal forma, en este modelo conceptual de lesión renal aguda, pues podemos hablar que un paciente tiene una adecuada función renal y puede tener diferentes caminos. Puede tener una falla renal aguda, deja de funcionar los riñones, pero lo atendemos rápido, se recupera completamente y el paciente queda sin ninguna secuela aparente. Hoy en día hay estudios que hablan de que si uno tuvo una lesión renal aguda hace 10 o 20 años, va a tener repercusiones a 30, 40 años. Pero bueno, tenemos aquel paciente que hace lesión renal aguda, recupera parcialmente la función, pero ya se queda con algo de daño renal crónico. Por otro lado, tenemos aquel paciente que cursa con esta falla renal crónica aguda, recupera, luego se vuelve a deteriorar y finalmente el escenario que todos los nefrólogos no queremos, que un paciente con falla renal aguda no se haya atendido bien y termine ya de por vida con una enfermedad renal crónica, y bueno, eso es algo que se pudo haber prevenido si se hubiera atendido y seguido esta curva de evolución. ¿Por qué? Porque hay una estrecha relación entre lo que es la falla renal aguda, la enfermedad renal crónica. Más inflamación generará caídas de filtración, generará proliferación celular, fibrosis intersticial. Y si eres diabético, eres mayor de 60 años, pues tu probabilidad va a ser mucho, mucho mayor. Ya casi para terminar, tenemos que en esta evolución hay una estrecha relación falla renal aguda, enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica. ¿Por qué nos interesa mucho enfatizar en no aumentar la enfermedad renal crónica? Por esto. Estos son datos que están publicados en Estados Unidos, pero son datos mexicanos. Son del Departamento de Salud Pública de Morelos, que está mandando información a la Universidad de Washington, de Seattle. Vean ustedes cómo los mexicanos, las causas de muerte prematura, vean, la enfermedad renal crónica es la tercera más importante. Vean dónde está la violencia. La violencia es muy sensible, pero está en la causa número 8, la enfermedad renal crónica es la número 3. Yo veo siempre a los políticos hablando de los 20,000 muertos de Calderón o 40,000 de Enrique Peña Nieto. Señores, en México se mueren 100,000 personas al año, no 20,000 en 6 años. 100,000 personas al año por enfermedad renal crónica y no se está haciendo nada. ¿Por qué enfatizar? Porque miren, es la segunda causa de muerte prematura. ¿A qué le llamamos muerte prematura? Personas entre unos 18 a 60 años que mueren con enfermedad renal y que no deberían de haber muerto por eso. Corresponde la enfermedad renal crónica a la segunda. Vean también cómo estas son las predicciones que hacía la doctora uruguaya sobre cuál era la predicción de enfermedad renal crónica en América Latina. En el 92 había 129 casos por millón de habitantes. Se estimaba que para el año 2010 en América Latina iba a haber 630 casos por millón de habitantes. Como siempre, la realidad supera la ficción. En nuestro país hubo el doble de lo que se esperaba ese año. Hubo casi 1,200 casos de enfermedad renal crónica. ¿Y eso debido a qué? A que somos una población con mucha diabetes, con mucha hipertensión, con mucha obesidad. De tal forma que si uno lee los textos americanos, habla de que la enfermedad renal crónica es más prevalente después de los 60 años. Pero en nuestro país, la enfermedad renal crónica aparece en este periodo de edad. Alrededor de 20 años nos adelantamos. En nuestro país, la enfermedad renal crónica aparece en adultos jóvenes. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a esto, a la carga de enfermedad. Generalmente sabemos o nos enseñaron que la diabetes, la hipertensión y la obesidad aparecía más o menos cuando uno tenía 40 años,
y que cargando estas enfermedades, alrededor de los 60, íbamos a tener enfermedad renal crónica. Hoy sabemos que estas 3 enfermedades están apareciendo en etapas más tempranas, alrededor de los años de tener 20 años. Hicimos un estudio en la UNAM, en donde evaluamos a más de 5,000 jóvenes de 18 años que entraban a la UNAM Iztacala. El 80% de nuestros jóvenes que entran a la universidad tienen el ácido úrico alto, colesterol alto, sobrepeso, obesidad. Y bueno, cuando uno se asoma a ver por qué, pues al final uno ve al papá igual, con sobrepeso, obesidad, etc. De tal forma que estamos migrando la enfermedad renal crónica a que aparezca a los 40 años. Y no nada más lo dicen diversos textos en América Latina, ya lo dice el Lancet. Lancet dice que nuestro país es el primer lugar con enfermedad renal crónica en el mundo. ¿Y nuestro Oliver? Bueno, él era pequeñito, él es Oliver. Afortunadamente lo trajeron al Hospital Ángeles Metropolitano a tiempo, pudimos intervenir y bueno, él pudo jugar el Mundial de Rusia 2018, metió un gol, no sé si lo recuerden. Y bueno, aunque quiero concluir la plática de hoy en que cuando pensemos en falla renal aguda, pensemos en causas multifactoriales: prerrenales, postrenales, intrarrenales, hipotensión, hipoxia, nefrotoxicidad, etc. Rhabdomiolisis. Hay que identificar, mientras más rápido hagamos el diagnóstico de una falla renal aguda, mejor pronóstico va a tener. Podemos hacer intervenciones para que no migre a enfermedad renal crónica, porque sabemos lo funesto que esto puede ser en los gastos catastróficos para la familia, para el hospital y para el paciente. Ambas, fallas renales agudas, enfermedades renales crónicas, la realidad es que es un serio problema en nuestro país y lamentablemente en los últimos 30 años, incluido ninguna política de salud pública está dedicado a reducir o a tratar este problema. Muchas gracias. Después de esta extraordinaria plática, antes de que empecemos las preguntas, le voy a obsequiar algo al doctor para su hipovolemia. Gracias. Y el reconocimiento. ¿Habrá preguntas o comentarios para el doctor Rafael? Luna. Doctor Ochoa. Rafael, felicidades por este bonito tema, que a muchos se los hace un poco árido, pero hay una verdad. En la época de los 50, el área de medicamentos que más se vendían eran antibióticos. En el año 2019, los número 1 son los analgésicos y los antiinflamatorios. Hablando de Oliver, te guardaste un as, que ni la enfermera lo reportó, ni el médico lo vio, y que fue las características de la orina. La radiomielisis, yo la veo en pacientes deportistas que corren mucho, los que se meten como loco al gimnasio, y aparte de tener falla renal aguda, hace los pacientes insuficiencia renal. Y los veo porque les duele la piel. ¿Sí? Ya después investigando nos dicen que orinan como Coca-Cola. ¿Sí? Y eso se quedó guardado en el tintero. Sí, bueno, no tomé foto, pero es muy cierto. La clínica manda y cuando haya una rhabdomiolisis, la coluria se ve evidente, es cierto. A mí en lo personal he tenido un caso que con una isquemia, en una artroscopía, el paciente me hizo la rhabdomiolisis. Hay muchas cosas que van a influir. En México tenemos un gran problema. El problema de que ya me mencionaste las enfermedades degenerativas, pero otro problema es la alimentación. Tenemos una pésima alimentación, en muchas ocasiones comemos muchas grasas, ¿sí? Y eso hasta anda una lámina que creo que es del Instituto Mexicano que dice: vigila tu orina. Si orinas amarillo, si orinas muy claro, te falta agua. Si orinas grasoso o espumoso, estás comiendo mucha proteína. Entonces hay datos muy sencillos que nos pueden llevar ¿sí? Pues tenemos que pensar en esas características. Y una pregunta: hay algunas pacientes que cursan con elevados azoados y que llegan a creatinina de 2.5, pero no tienen el cuadro clínico. Yo he dicho que en mi especialidad muchas enfermedades han mutado.
Pregunta, en nefrología, hablando específicamente de la elevación de ossuados o de la insuficiencia renal crónica, ¿hay alguna mutación que sean pacientes que te anden entre 2.5, 2.7, a veces 2, andan con 60, con 65 de urea, ¿sí? Y sin embargo no tienen anemia, no tienen hipertensión, no tienen las otras características del cuadro clínico de los pacientes nefrópatas crónicos? Gracias. Sí, sí. Bueno, muy buena pregunta y agradezco los comentarios. No me metí a hablar del espectro de enfermedad renal crónica, pero hoy hablamos de 5 grados de enfermedad renal. Y sí, hablamos de un grado 1 donde vamos a ver una función renal aparentemente normal, pero sabemos que hay una enfermedad renal por la presencia de proteínas en la orina. Hablamos de una enfermedad renal grado 2 donde ya la función ha bajado. A lo mejor es ese paciente que ustedes ven en la consulta con creatinina de 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, pero que los riñones funcionan bien. Recuerden que los riñones tienen 5 o 6 funciones, no nada más es la tasa de filtrado glomerular, sino también la de prevenir anemia, generar eritropoyetina, metabolismo calcio-fósforo, etc. Entonces, en este espectro de enfermedad renal, pues hay muchas patologías que pueden deteriorar muy rápido la función renal, como son una rhabdomiolisis, una lesión renal aguda, o enfermedades autoinmunes como una lupus que progresa muy rápido, o bien por cuestiones de nefritis tubulointersticial por uso y abuso de medicamentos, que eso a veces siento que es algo muy común en ortopedia. Pacientes que abusan por años durante mucho tiempo, que va elevando poco a poquito la creatinina, que su estadio de la función renal a lo mejor no es para dializar, sino que está en un estadio 3, 3B, casi 4, y el paciente es funcional, el paciente puede llevar prácticamente su vida normal, pero ojo, la enfermedad renal es progresiva. Hay algo que les digo yo mucho a mis pacientes: podemos controlar el ácido úrico, podemos controlar la dieta, como usted bien dice, llevar una dieta un poco más saludable, menos carga de proteínas, un poquito más alcalina, nos ayuda a tener mejor función renal. Pero bueno, lo que no vamos a poder nunca detener es la edad. Los riñones también cumplen años. Entonces, después de los 50 años, hay un envejecimiento renal que en nefrología le llamamos elegantemente senescencia renal. ¿Qué es la senescencia renal? El envejecimiento de los riñones, donde se va perdiendo paulatinamente cierto porcentaje de función renal, y esto se considera hasta cierto punto normal. Y ojo, esto es muy importante porque muchas veces nos ponemos muy nerviosos por tener una creatinina en 1.5, 1.6 a los 70 años, y al hacer el cálculo de función renal resulta de que ese paciente tiene 60% de función renal. Eso para él está normal, eso para él está normal de acuerdo a su edad. Entonces son muchos conceptos. Yo creo que este punto de mutar, a lo mejor más bien hemos añadido más información y ahora una enfermedad cada vez es más compleja. Una cosa que lo comentaste, pero sí quiero hacer énfasis. Creo que los médicos somos responsables de muchas enfermedades renales agudas. Recientemente vi a un paciente que me hablaron porque tenía mucho dolor. Ya le habían puesto literalmente todo. No tenía yo alternativa a ponerle más en el mismo momento. Y eso, el uso de los AINES, ¿sí? El gran problema es que a los médicos les da miedo usar opioides, sobre todo en los pacientes postoperatorios. Tienen que aprender a perder ese miedo, tienen que aprender a manejar opioides, y eso va a proteger un poquito más el riñón. Sí, sí, es muy correcto. Bueno, el uso de opioides tenemos que hacerlo siempre ajustado un poquito a la función renal, y son excelentes. Yo siempre recomiendo más los opioides en el postoperatorio o cuando hay cierto grado de daño renal, porque me va a generar menos daño. Acaba de salir hace 2 semanas una publicación que habla de cómo los opioides a largo plazo pueden favorecer muerte prematura. Bueno, quizás sí, pero por lo menos no se idealizó, ¿no? ¿Alguien más de preguntas? Buenas noches. Yo me uno a la felicitación del doctor, sí, porque es un tema que todo el mundo hemos tenido en nuestras áreas,
siempre un paciente con insuficiencia renal. Yo soy cirujano, hay que operarlos, ya tienen insuficiencia renal, hay que operarlos, o desarrollan insuficiencia renal. Mucho de la responsabilidad también recae en nosotros. Hoy el inhibidor de bomba más utilizado, pues es el omeprazol, ya se mencionó, y pacientes que se autoprescriben, también ketorolaco, y que ya llegan obviamente con una gran carga de aire de ketorolaco. Me llama mucho la atención que el paciente que hace falla renal aguda, mencionó usted que 30, 40 años después tiene repercusiones. Primero, ¿qué porcentaje de pacientes caen en esa repercusión? Porque a lo mejor puede ser 30, 40%. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese tiempo con el paciente? Y si luego esas repercusiones, el paciente vuelve a caer otra vez en falla renal aguda y de ahí se va, porque hablaba usted de un daño permanente que existe. Entonces, ¿eso quiere decir que el paciente con falla renal queda como con un daño ahí silente? Sí. ¿Sí? Gracias. En realidad, gracias por la pregunta, es muy complicada de contestar, porque la información apenas ha surgido en los últimos 3 años. A lo mejor en los congresos de nefrología este tema de la conexión falla renal aguda, enfermedad renal crónica, está en marcha todavía. Antes se decía, bueno, si tenemos una falla renal aguda, pero se recupera íntegro completamente de la función renal, no va a haber ningún problema. Eso era lo que se pensaba antes. Lo que se piensa ahora es que por cada insulto que tiene la función renal se mueren cierta cantidad de nefronas, quedan cierto grado de fibrosis, pero el resto del tejido renal compensa y hace que simule que todo está bien. La realidad es que los estudios de corte apenas están en marcha de 3, 5, 10 años. Se espera que ahora en el Congreso de Washington en octubre se publique o presente los datos de una serie muy grande de pacientes, de los de Framingham, que han estado siguiendo enfocado a la función renal. ¿Cuál es el porcentaje? Los números son muy variables. Se piensa que si se recuperó completamente la función renal, esta probabilidad es menor de un 5%, 3%. Si la lesión renal aguda que tuvo en ese momento también fue de mayor severidad, grado 1, grado 2, grado 3, o requirió diálisis, pues esta probabilidad aumenta hasta un 20% a 10, 20, 30 años. Entonces, es información un poquito, digamos, todavía falta solidez, pero es lo que más en boga está en temas de nefrología. No minimizar la falla renal aguda. La falla renal aguda, a mí, creo que hay un ejemplo que escuchaba de un maestro, doctor Claudio Ronco, un italiano, que cuando, parafraseando a los ortopedistas, cuando ya se luxa un hombro o un codo, se puede recuperar bien, pero ya nada queda igual. Entonces es más fácil que se esté luxando. Lo mismo pasa con la función renal. Cuando ya un riñón tuvo una falla renal aguda, así se recupere, va a quedar más frágil para tener episodios de más fallas renales agudas o enfermedades renales agudas. Entonces es algo muy en boga, muy novedoso. Yo creo que se está definiendo todavía cuál es el biomarcador que te va a permitir predecir cuál de estos pacientes van a progresar en enfermedad renal crónica. Se hablan de 2 proteínas, muchas de ellas son moleculares, entonces todavía no está muy claro. Pero es un buen tema. Doctor. Esa diapositiva que puso de obesidad, diabetes e hipertensión, me llama mucho la atención porque en teoría el médico es el que conoce un poco más de esto que la población en general. Y vemos al médico panzón, con obesidad, hipertenso, y luego diabetes. Y con eso dice uno, bueno, ¿qué le espera a la población si el médico es el que más o menos conoce esta fisiopatología, ¿no? Sí, yo creo que yo recuerdo cuando estudiaba medicina a principios de los 90, era muy común que el médico fumara en su consultorio. Yo recuerdo que iba a las clínicas y el médico fumando. Hoy en día ver eso resulta hasta asombroso. Yo creo que ahorita estamos viendo eso.
Vemos como médicos, ahorita mencionaban el resumen de la sesión del adolescente, predicar con el ejemplo, ¿no? Predicar con el ejemplo. Si nos ven con la coca, el pan, comiendo esto, pues sí, somos seres humanos, tenemos pecaditos, pero que ese pecadito no se haga una costumbre, un hábito que nos trastoque nuestra salud. Y yo creo que pues nos da mucho gusto en el gimnasio cuando llegan ahí, aunque no cabemos en las mañanas a veces, pero hacer ejercicio es muy saludable. Yo te quiero hacer dos preguntas. ¿Qué opinas de la cistatina como un marcador de función renal? Y dos, considerando que estamos médicos de varias especialidades y todos trabajamos con estos estudios, sobre todo aquellos del medio de contraste. Los cardiólogos tenemos mucha relación con los nefrólogos, sobre todo cuando vamos a hacer cateterismo, porque esa creatinina elevada, sabemos que el medio de contraste que utilizamos es nefrotóxico. Y entonces con frecuencia hacemos la prehidratación con sobrecarga de volumen y el uso de alopurinol como nefroprotector. Entonces quiero preguntarte si hay algún valor de urea o creatinina que nos tenga que poner en alerta y qué tanta experiencia tienes tú en relación a esta fórmula de sobrehidratación y uso de alopurinol y lo de la cistatina. Muy buenas preguntas. Sobre la cistatina, pues bueno, hoy en día saber cuánto funcionan los riñones es muy fácil y está al alcance de la palma de la mano. ¿A qué me refiero? Todo el mundo tenemos un smartphone y así como bajamos zombies contra plantas o ¿cómo se llaman esto de dulces? Esos juegos, bueno, Candy Crush. Pues también podemos bajar aplicaciones que nos permitan calcular nuestra función renal a través de la fórmula CKD-EPI. Para hacer la fórmula de CKD-EPI solo necesitamos la edad, el género y obviamente la creatinina, y nos da una precisión de 99.9% para estimar función renal. Ya no es necesario hacer esa recolección de orina de 24 horas. Ya la Sociedad Internacional de Nefrología recomienda no hacerlo por la gran cantidad de sesgos de recolección, análisis, etc. Cuesta mucho trabajo quitar ese hábito. Muchos médicos lo siguen haciendo, no hay problema. El problema es que puede sobredimensionar el diagnóstico, y aquí es donde entra la cistatina. La cistatina permite estimar casi con una precisión de 100% la función renal en enfermedad renal crónica, no tanto en falla renal aguda. Entonces, yo les diría, ¿vale la pena usar cistatina? Sí, de hecho hay una fórmula en esa aplicación que pueden bajar a su celular, donde se ajusta la fórmula de CKD-EPI con cistatina y la precisión es prácticamente del 100%. Entonces, muy útil, pero hay que medirla en pacientes que sospechemos enfermedad renal crónica más que falla renal aguda. Sobre la otra pregunta, pues, lamentablemente los nefrólogos nos estamos quedando sin herramientas terapéuticas para prevenir la lesión por medio de contraste. Aquí hay buenas noticias. Hace muchos años la lesión de medio de contraste era muy prevalente por varios motivos. Uno, se usaban medios de contrastes liposolubles y hiperosmóticos, y estos son los que se asocian a más lesión renal aguda. Hoy los medios de contrastes que se usan son hidrosolubles, de bajo peso molecular, y la incidencia de lesión renal aguda es mucho más baja. En segundo lugar, antes se usaban cantidades brutales de medio de contraste. Hoy sabemos que si no rebasamos 150, inclusive hasta 200 mililitros de medio de contraste, la probabilidad de lesión renal aguda es mínima. Cuando digo que nos estamos quedando sin protección, pues bueno, hace muchos años se usaba la hidratación sí es la piedra angular, nada más cuidado de los abuelitos, de aquellos que tienen cierto grado de insuficiencia cardíaca, de no sobrecargarlos. Pero ya se usaba bicarbonato, hoy sabemos que el bicarbonato no funciona. Se usaba N-acetilcisteína, hoy sabemos que N-acetilcisteína no funciona. Y hoy en día el dar bloqueadores de ácido úrico es muy bueno, es como una medida muy vanguardista, pero sabemos que todavía falta evidencia que lo demuestre. Otra medida que se está utilizando es poner sulfato de magnesio
El magnesio lo que hace es anclar a la célula, al túbulo, a la célula del túbulo, y evitar que pierda la polaridad, o sea, que se invierta y se descargue. Pero todavía los estudios son muy básicos, no hay una evidencia. Yo lo que recomiendo es, si necesitas hacer medio de contraste, un estudio o medio de contraste pues, se tiene que hacer. Obviamente la vida del paciente es primero. Ahí lo que se recomienda es poner mucha atención en hidratar bien al paciente. Medidas como el halopurinol funciona, pero no están demostradas al 100%. Medidas como sulfato de magnesio también pueden funcionar. N-acetilcisteína o bicarbonato, ya los grandes estudios muestran que no funciona. El usar bajas cantidades en menor cantidad, y bueno, estar pendiente de cómo evoluciona la función renal, porque en algunos pacientes, en aquellos que tienen enfermedad renal estadio 3B, que son creatininas en alrededor de 2, 3, sí es necesario que se puede meter a hemodiálisis solo para sacar el medio de contraste. Sí, hay algunas estrategias que se pueden usar. La idea es que este medio de contraste no esté generando un daño perpetuo ahí a nivel del túbulo. Mi consejo es, necesitan hacer medio de contraste, pues hagámoslo, se tiene que hacer. Ese es un problema muy frecuente en el Hospital General también. Pacientes que requieren estadiaje de cáncer, de neoplasias, para saber si hay recidiva de actividad tumoral, etc., pues se tiene que hacer el medio de contraste. Sabemos que va a haber riesgos, sí, pero pues bueno, yo creo que ahí la intervención del nefrólogo, que el paciente esté consciente que se somete a un riesgo, pero que el beneficio es mayor. Al final del día eso pesa mucho. Bueno, pues no queda más que agradecer la extraordinaria conferencia del doctor Rafael y pido un aplauso. Ahí vas a comer, ahí vas a comer. Pancito. No, yo no voy a ver nada. Ay,